Creo que ya estamos toditos los que entraron desde la sala de espera. Genial. Muchísimas gracias por la puntualidad de todos. Les agradecemos. Y qué bueno que pudieron participar de este webinar bonus que salió de una forma un poco espontánea después de la súper inspiradora charla de Juan Carlos Maneglia. Con Tamara estuvimos pensando acerca de cómo podemos ahondar estos puntos tan inspiradores y tan importantes, que fue lo que recalcó Juan Carlos de una forma un poco más resumida en su charla, y Tamara siendo experta en este tema justamente de cómo conocer a tu audiencia y de cómo armar un storytelling alrededor de eso. Creemos que sería una persona idónea para poder compartir acerca de este tema. Entonces, es por eso que quisimos ofrecer este webinar bonus para aquellos que están interesados. Tamara, aparte de ser distribuidora feature de Cuervo Film, ella ha sido miembro del comité directivo de Paraguay Animation hace más de 7 años, estuvo desde el principio mismo, así que, y seguro la conocen también porque es nuestra presentadora en los miles de eventos que ya tuvimos hasta ahora. Así que sin más preámbulo, muchísimas gracias a todos por estar. Gracias, Tamara, te cedo la palabra. Gracias, Guille. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, gracias por la presentación también. Siempre me han conocido como la que presenta parte de Paraguay Animation y la verdad que es un honor para mí que Guille y todo el equipo de Paraguay Animation confíen en mí para realmente presidir este webinar, este bonus webinar, ¿verdad? Porque confían en que podemos realmente complementar la información que recibieron con el anterior, ¿verdad? Y nada, sin más preámbulos, ¿verdad? Voy a iniciar un poquitito con algo básico, ¿verdad? El webinar se trata sobre conocer, identificar a tu audiencia y cómo construir tu storytelling alrededor de eso. Realmente cada uno tiene sus propios métodos. No hay una ciencia cierta detrás, más bien hay una cuestión de pensamiento estratégico, ¿verdad? A veces tenemos una historia que queremos contar y cuando la mostramos, las personas no conectan. Y muchas veces digo que si una historia tuya muy personal, ¿verdad? Que vos la volcaste en un cortometraje o en un largometraje, no conecta con tu audiencia, realmente le mostraste a tu agencia, a tu audiencia. Entonces, esa pregunta es la primera que tiene que resonar. Estamos hablando primero de algo que ya hicieron, ¿verdad? Ustedes le mostraron su corto y no lograron el efecto que ustedes sintieron cuando lo crearon. Entonces, la primera pregunta que se tienen que hacer para conocer a su audiencia realmente es preguntarse a ustedes mismos, ¿es realmente mi audiencia a esta persona, a este grupo que yo le estoy mostrando mi trabajo? Muchas veces tendemos como creativos y como realizadores, ¿verdad? A pensar mucho en que le tiene que agradar a todo el mundo, ¿verdad? Estamos en un mundo, en una realidad de hoy donde el internet hizo que conociéramos demasiadas cosas y es como que si no se te ve, no es exitoso, ¿verdad? Si no tienes muchos likes, no es exitoso. Si no se volvió viral allá por YouTube, tu cortometraje nadie conoció, ¿verdad? Entonces, en un mundo donde hay demasiados estímulos, donde hace que tu propio mundo se vuelva una cosa infinita, ¿verdad? Hay que empezar a enfocarnos. Y espero que con esta información les ayude un poquitito a que ustedes puedan enfocar sus propias ideas y no preparé ninguna presentación, nada, porque tenemos corto tiempo y quisiera dedicarle más tiempo a las preguntas finales, ¿verdad? Para poder atacar todo lo que les pueda realmente servir, ¿verdad? Entonces, ¿cómo empezamos? Además de la primera pregunta, ¿verdad? De cuando ya tenés tu corto hecho, si realmente es tu audiencia a quien le estás mostrando, vamos a retroceder muchísimo a estoy escribiendo mi guión para mi cortometraje. Para realmente identificar tu audiencia, desde el marketing se trabaja muchísimo eso. Yo voy a tratar de ser lo más concisa y utilizar términos muy sencillos porque ustedes no necesitan tener una base de marketing, no necesitan hacer todo, ya están haciendo todo, o sea, desde el guión, después storyboard, modelado, de todo hacen, ¿verdad? Después les digo yo así también aprendan marketing, vamos a volvernos todos locos, ¿verdad? Pero
Lo que sí les voy a ayudar es a encontrar un poco en ustedes un sentido del mercadeo. ¿Cómo es eso? Yo estoy, si, bueno, si vos estás escribiendo tu guión hoy, ¿verdad? Em, ¿Estás escribiendo una historia personal o estás escribiendo una historia de otra persona? De alguien que conociste, que viste, te interesó su historia y empezaste a investigar. Esa vertiente se abre en muchas ramas, ¿verdad? Empezando por, es una historia personal mía. La pregunta es, ¿qué tan fiel soy conmigo mismo? ¿Verdad? Ahí no hay, tu audiencia está definida por tu ser completo. Tenés que realmente pensar y mirarte a vos mismo para poder estudiar a tu audiencia. Ya escribiste todo, ya esto es lo que vos querés entregar al público, esta es la historia que querés compartir. Entonces empezás atacando quién es tu público primario y cuál es tu público secundario. El primario sos vos, quien escribió esta historia y se siente completamente relacionada de inicio a fin con esta historia. Y el secundario es la audiencia que realmente se identificaría con tu historia porque le gustó historias similares. Entonces, vos escribiendo tu historia personal, ¿en qué te inspiraste? ¿Qué director te gusta? ¿Qué trabajos consumiste? ¿Qué tipo de contenido, qué hobbies tenés, verdad? ¿En qué país vivís? Entonces empezás a preguntarte vos mismo, ¿dónde estoy yo parado como audiencia principal? ¿Y dónde podría estar parado mi audiencia secundaria? Entonces, términos sencillos, eso es si vos escribes una historia tuya personal desde tu corazón, ¿verdad? Ahora, tenés otra historia personal desde tu corazón, pero es la historia de otra persona, con tus ojos, con tu escritura, con tus conocimientos. Es tu percepción de lo que estás aprendiendo de otra persona, de otra historia y de otra situación. Y eso es muy importante y la perspectiva que uno tiene es de una persona. Y una vez que empezás a escribir y la convertís en tuya la historia, estás mezclando la visión de la vida de otras personas con tu visión, ¿verdad? Pero el resultado final resulta en algo muy tamizado, donde al tamizar esto pasó, el filtro fueron tus ojos, tu cerebro, tus gustos, tus intereses, tu cultura, todo, ¿verdad? Por eso en distribución de features, o sea, de películas, largometrajes, nosotros utilizamos muchísimo los comparativos de películas. Es decir, que si te gustó Kung Fu Panda 4 que va a salir ahora, vas a realmente mirar al mercado que ya vio Kung Fu Panda 1, 2, 3, ¿verdad? Esa es la comparación más sencilla, pero también está una película como Patos, ¿verdad? Que nos quedamos todavía en un universo nuevo que tenemos que descubrir cuál es el mercado. Sí, es animación, sí, es para niños, pero es un universo demasiado grande, tu audiencia es enorme. Entonces, ¿cuáles son los comparativos? Películas similares donde hay protagonistas animales que son tiernitos, que se hablan, que entonces, ¿dónde vos empezás a segmentar cuando vos estás contando la historia de otra persona? ¿Cómo vos empezás a identificar a tu audiencia? Es mirando películas, cortometrajes similares y qué tipo de personas consumieron este contenido. No es lo mismo que yo diga, voy a sacar una película o un cortometraje de drama en la cual cuento la historia de un hombre que está en una encrucijada para crecer en el básquetbol, ¿verdad? Y se rompe una pierna, ¿verdad? Entonces, yo no voy a usar de comparativo todas las películas o todos los cortometrajes de drama. Tampoco voy a usar todos los cortometrajes sobre baloncesto, o sea, sí, sobre baloncesto. Voy a usar referencias de cortometrajes que han sido emotivos y me llevaron a una realización, ¿verdad? Entonces, para contar ambas historias, ya sea una personal o una desde tu perspectiva,
o sea, una que es otra historia, pero desde tu perspectiva, siempre hay un punto en común que tenemos que identificar: la audiencia primaria y la audiencia secundaria. En la primaria casi resuelto la tenés cuando vos escribís, ¿verdad? Porque vos sos el modelo. Y lo importante ahí es ver estratégicamente qué tanta introspección hay en cómo te estudias a vos mismo, a tu círculo y a tus intereses. Y cuando estás hablando desde tu perspectiva, historias diferentes de otras personas o otras situaciones, considerar que la audiencia principal va a estar determinada mucho por contenidos similares, historias similares y quiénes son esas personas que están realmente consumiendo ese contenido. ¿Cómo ustedes encuentran esta audiencia? Ya tienen conocimiento, ok, necesito encontrar mi audiencia primaria y secundaria, ¿verdad? ¿Cómo consigo eso cuando no sé, ¿verdad? Capaz ni siquiera sé, no sé, yo me conozco a mí, pero no puedo conocerle a un tercero, ¿verdad? Las herramientas que tienen son variadas en Internet, ¿verdad? Y el elemento principal son las redes sociales, ¿verdad? Muchas veces nadie les dice que tienen que ser un ser social, nadie les dice que tienen que tener una red social para realmente estar en la conversación actual, ¿verdad? Pero sí es una herramienta muy importante al momento que vas a realizar tu cortometraje y tratar de encontrar tu audiencia. Si estoy tratando una situación cultural en Dinamarca, ¿verdad? No voy a estar mirando lo que se conversa en Paraguay. Voy a tener que buscar la conversación de qué está pasando en Dinamarca en tiempo real, ¿verdad? ¿Por qué hablamos de esto? Porque al hablar de, ok, esta historia es de Dinamarca, conozco a la persona de Dinamarca sobre quien voy a escribir, pero no tengo ni idea de cómo hablan, de cuál es su cultura, de cuáles son sus intereses, cómo podría yo escribir los hobbies de las personas o cómo podría yo desarrollar un personaje sin realmente conocer cómo son allá. Entonces, la herramienta más fácil, la primera que tienen, son las redes sociales. Investigar las noticias. Las noticias son sumamente importantes porque al momento de que hablamos de una cuestión cultural, influyen millones de factores de demografía, o sea, dónde viven, cuestiones políticas, cuestiones económicas. Esas tres ramas son sumamente influyentes en la cultura, porque la pobreza puede generar un cierto tipo de cultura que es muy diferente en otro país donde la pobreza no está casi ni en la conversación, ¿verdad? Entonces, identificar eso a través de las noticias y las redes sociales para poder realmente construir un guión en base a una audiencia específica es sumamente importante, donde, no sé, se sientan con el grupo y empiezan a ver videos todos juntos, ¿verdad? Pueden ver videos todos juntos y empezar a notar cosas, decir, mira, se repitió muchas veces esto, que hay un problema de. Vamos a hablar de Paraguay, por ejemplo, qué sé yo, hay un problema de narcotráfico y de falta de fondos para salud, ¿verdad? Entonces, ok, esto está en la conversación, pero ¿qué superó toda esa conversación? No sé, em, una celebridad X tuvo un amorío con fulano, mengano, sultano de tal, ¿verdad? Y entonces subieron las conversaciones. Eso no quiere decir vos como analista de tu propio guión, de que al paraguayo le gusta esa persona en específica y le resiguen a esa persona específica. No, al paraguayo le gusta el chisme, el drama y el entretenimiento, ¿verdad? Entonces, ok, yo tomo esto que yo sé, lo pongo acá, lo anoto y empiezo a realizar más investigaciones alrededor de eso. ¿Qué tanto impacto han tenido noticias de chisme, entretenimiento y alrededor de esta particular persona, ¿verdad? Si fue solamente eso, el factor que lo hizo viral fue infidelidad, ¿verdad? Entonces, buscar noticias o lo que sea, ¿qué ha sido el factor común? Infidelidad, ver qué tantas noticias hay sobre eso. Eso es algo muy detallado en la cual el stalkeo es ¿cómo se dice? Un skill que tienen que tener, ¿verdad? Al momento de identificar a su audiencia, ¿verdad? Entonces,
teniendo eso en cuenta, cuando yo escribo mi guión y pienso en mi audiencia, yo tendría que pensar el impacto, tengo que pensar en crear un personaje, ¿verdad? Por ejemplo, tengo acá, traje amiguitos para que me ayuden un poco, ¿verdad? Tengo acá un personaje, ¿verdad? Yo le voy a llamar Pepito, perdón, Darby, pero le vamos a llamar Pepito, ¿verdad? Pepito tiene una personalidad X, ¿verdad? Le gusta, es paraguayo, le gusta el drama, ¿verdad? Le interesan las noticias breves, ¿verdad? Entonces empiezan ustedes a realmente listar lo que le gusta a Pepito. Hasta le pueden, hay un ejercicio que me gusta hacer que yo hago como que me enseñaron esto en la facultad de marketing, ¿verdad? Donde abrís una silla y pretendés que existe una persona ahí y que estás entablando una conversación con esa persona y fusionando un poco con lo que se habló en el webinar pasado, el juego. El juego en la búsqueda de tu audiencia es realmente escalar hacia dónde se va la conversación. Todo en base a lo que querés contar. Si vos querés contar sobre dramas, infidelidades y demás, vos investigás sobre eso y cuáles son sus vertientes y cuáles son sus jugadores. Si vos querés escribir una historia tierna donde hay una autosuperación y un fuerte valor familiar, te vas, investigás sobre eso. Eh, para no perderme mucho en ese tema, ¿verdad? Me gustaría abrir un poco preguntas en el medio antes de pasar a lo siguiente. No sé si tienen algo fresco, alguna duda, podemos hacer una preguntita para aceitar y después continuamos. ¿Les parece? Les tomé Pueden de sorpresa, parece. desmutearse, pueden desmutearse, levantar la mano o escribir un mensaje como les parezca más cómodo. Les tomé de sorpresa. ¿Están todos bien? ¿Se entendió todo? Fue clarísimo. Ah, bien, veo un dedito ahí. Genial. Buenísimo. Bueno, ahora, al momento, para continuar un poquitito, al momento de analizar el storytelling y fusionarlo con la audiencia, en mi trabajo en mi día a día es leer guiones. Leer guiones, pasar feedback, es casi como un script doctor, pero mi enfoque nunca es creativo. ¿Por qué? Porque los creativos, los guionistas, los que quieren contar su historia, están ya ahí, ¿verdad? Yo estoy para ayudarles a comercializarlo, ¿verdad? Entonces, al leer los guiones, ya sean ya me tocó leer guiones paraguayos como también americanos, solamente de esos dos países de momento, ¿verdad? Pero hay una fuerte diferencia en ambos guiones, donde cada uno tiene una debilidad diferente, ¿verdad? Los guiones que, que están enfocados en audiencia hace que yo no quiera parar de leer el guión, ¿verdad? Y me da muchísimas ganas quiero que esto funcione, ¿verdad? Y tipo, empiezo a crearme la historia en mi cabeza y ni siquiera es una vivencia mía personal. Me identifiqué porque se enfocó tanto que yo así no podía parar de leer, ¿verdad? De alguna forma conectó conmigo. Y otros tipos de guiones donde no está enfocado en una audiencia grande, está enfocado en una historia que esa persona quiere contar. Una historia muy específica con un lenguaje muy, muy particular, donde yo digo, ok, hay un nicho para este material, pero es increíblemente trabajoso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es tan específico que, que encontrarlo hay que mirarle muchísimo a la persona que lo escribió. Entonces, ¿qué hacemos en ese aspecto? Si yo soy una persona que yo escribo un guión eh, en base a algo que conecta con la gente o en base a algo que conecta conmigo, las dos historias están excelentes, ¿verdad?
Las dos historias son buenas, las dos historias son comerciales, o sea, se pueden vender. Ahora, cómo venderla depende mucho de que ustedes tengan clara su audiencia. Entonces, vos como realizador hoy de tu cortometraje, es sumamente difícil vender un cortometraje justamente por el tema de la audiencia, ¿verdad? Y también por las longitudes y varios factores que intervienen a la hora de encontrar una ventana de ventas, ¿verdad? Pero si encontrás tu mercado como lo hace, por ejemplo, la publicidad, un cortometraje es sumamente rentable. Hoy en día ustedes tienen el desafío de hacer algo en un minuto, ¿verdad? Y les quiero mostrar algo para identificar diferencias de cómo se cuentan historias en corto tiempo. Y vamos a desmembrarlo desde el punto de vista de audiencia. Y vamos a entrar en una parte un poquito más técnica, así que no les quiero perder. Voy a intentar compartir pantalla. Bien. Ahora espero salga el sonido. ¿Sale el sonido? Lucas, ¿me ayudas? No ¿Sale el sale. sonido? Ahora pongo. Capaz, ¿Sí? intenta. ¿Será que puedes streamear solamente este, La el. ventanita. Sí, el. ¿Esto es Safari? No, Chrome. ¿Será que puedes Chrome. solamente compartir Chrome? Fíjate cuando te pregunta qué Probemos. quieres compartir, en vez de compartir la pantalla entera. Dale. ¿Sí? Tampoco se escucha. Ay, no. Ok. Vamos a hacer algo. Ahí. Tampoco. Hmm. Andrea Osorio dice, creo que cuando le das compartir, te sale un mensaje abajo y dice activar sonido. Eso sería antes de compartir la. Ahí escuchamos. Gracias, Andrea. Ahí escuchamos. Bien. Vamos con el primer cortito. Este es publicitario, así que va. Listen up, babies. Life's not fair. You get no say in the world you're born into. You don't decide your name. You don't decide where you come from. You don't decide if you have a place to call home, or if your whole family has to leave the country. Yeah, it's messed up. You don't decide how the world judges a person like you. You don't decide how your story begins. But you do get to decide how it ends. Yes! Bien. ¿Por qué le mostré esta publicidad? Uy, me escuchan bien, ¿verdad? Sí, te Ok. escuchamos bien. Les muestro esta publicidad para darle un poco el contexto de un storytelling basado en una audiencia específica, ¿verdad?
Esta audiencia tenemos a la marca Nike, ¿verdad? Donde hace un pequeño comercial dirigido a quienes. Está dirigido específicamente a atletas. Pero la pregunta es, ¿quiénes compran Nike hoy? Yo tengo un champión Nike en mi zapatero. Ustedes capaz tienen algún champión, alguna blusa, remera, algún artefacto de la marca. Y ustedes no son deportistas de competición, ¿verdad? Pero la marca Nike determinó tanto que su mercado meta, su audiencia principal son los atletas, que su comunicación ha sido completamente constante en base a quienes le hablan, qué tipo de partners, qué personas eligen para que estén dentro de su comunicación. Pasa lo mismo al momento en el cual vamos a hacer una historia nosotros, un cortito, donde tenemos que tener bien claro quiénes somos, cuál es la identidad de este cortometraje y a quién le vamos a hablar. Muchas veces queremos desviarnos y querer hablarle a todo el mundo, porque queremos que sea re viral, ¿entendés? Queremos que sea un tema viral, ¿verdad? Entonces, no confundamos viral con un tema universal. Un tema universal es muy diferente a un tema viral. Por ejemplo, tomando esta publicidad, un tema viral, ponerle que hicieron algo así y es porque usaron los nombres de, ¿cómo se dicen? Usaron los nombres de deportistas sumamente famosos, ya es una marca súper posicionada, o sea, todo lo que haga capaz va a brillar, nomás lo y se convierte en oro. No, lo que tenemos que tener en cuenta es que ellos tomaron una situación universal y la convirtieron en algo adaptado a su identidad de marca. Como realizadores, los que propusieron esta idea son creativos. Son gente como cada uno de ustedes que está hoy en esta salita. Son gente como yo también, ¿verdad? Porque me considero una persona creativa, ¿verdad? La propuesta pasa por cuál es un tema universal que podemos llevarlo a nuestra comunicación. La falta de control sobre los demás. No podemos controlar quién nos da nuestro nombre, quién se burla de nosotros, quién habla de nosotros, quién hace esto, quién hace aquello, pero queremos ser grandiosos, vivir sin límites. Entonces, ¿cómo tomar un tema universal y llevarlo a championes? ¿Verdad? Pusieron un coach, o sea, no un coach, pusieron una persona que hablaba como un coach y los atletas están acostumbrados a escuchar ese tono. Es respeto, es sumamente, refleja en el atleta un sentido del respeto, ¿verdad? Utilizaron ese tono en el personaje principal. Después utilizaron elementos de atletas que otros atletas admiran y que el mundo entero admira y que conocería y reconocería su nombre. Mantuvo elementos muy claros y unos detalles que uno diría, ¿de qué sirve? O sea, entiendo que ahora que ya veo el video, sí tiene sentido que él diga, atención, ¿verdad? Pero si se ponen a pensar por qué utiliza ese tono, es porque está dirigido a atletas. Está utilizando un lenguaje que un atleta se siente cómodo, está utilizando un lenguaje que cualquiera diría, así se formaron los grandes, ¿entendés? Es como que tanto el atleta como el espectador normal, ¿verdad? O sea, que no es un atleta profesional, no es que no es normal, sino que no es atleta, no está en ese mundo, se identificaría de cierta forma y generaría un sentimiento en él. ¿Les pasó que al ver los primeros segundos de la publicidad se aburrieron? ¿Les dejó de interesar? Si les pasó eso a alguien, pueden levantar la manita. Ahí abajo dice reacciones y pueden levantar la manita. Si les aburrió en algún momento en los primeros 5 segundos. Apareció el tipo y les aburrió. Pasó eso a los 30 segundos. A alguien le pasó como que, bueno, ya, bueno.
No estoy viendo manitos, así que creo que no, ¿verdad? ¿Quiénes de ustedes que no son atletas se sintieron de igual forma motivados por este corto? ¿Sintieron una energía diferente? Manito. Bien. Sí. Ok. Lograr esto es sumamente fácil como a la par sumamente difícil. No hay una ciencia cierta si estaban esperando que haya un paso a paso de cómo lograr eso. No hay un paso a paso. Hay algo específico que es la introspección y el conocimiento de a quién le estás hablando. Muchas veces cuando hablo con realizadores me dicen, mi película es para todos. Y yo digo, no me hagas esto, ¿verdad? Tipo, no, no me digas que es para todos, ¿verdad? Y yo le llamo, les explico, ¿verdad? Para mí, le digo el fenómeno Star Wars. Pensá en el fenómeno Star Wars, ¿verdad? Cuando empezó, se lanzó, era un nicho sumamente pequeño. Y cuando se sacó la siguiente película, era así sumamente nerd. O sea, tipo, los nerds nomás ven Star Wars. Después sacaron otra película y era tipo, "Duh, ¿ves Star Wars?" Y se convirtió en un estereotipo de soy una persona que ve Star Wars, es introspectivo y le gusta estar con un grupo de amigos muy reducido para empezar a hablar de Star Wars. ¿Entendés? Estoy resumiendo. Empezó a convertir en un estereotipo donde después empezaron a sacar merchandising, empezaron a sacar más cosas, donde este pequeño nicho de ponerle 100 personas, estoy exagerando, ¿verdad? Pero ponerle 100 personas, estaban formando fila esperando por que se abra la tienda porque ya salió el nuevo, no sé, el casco de Darth Vader, ¿entendés? Y tipo, se quieren ir antes que se acabe. Entonces, los espectadores que nunca vieron Star Wars solamente vieron una cola de gente frente a la tienda. Y dicen, ¿qué es lo que está pasando ahí? Tipo, llamó la atención, se sacaron más películas, tuvieron más presupuesto. ¿Quién hizo crecer esa franquicia? No vino así Disney y dijo, toma este dinero y hace toda una franquicia porque confío en vos. Se enfocó en un nicho específico, le dio lo que querían y les continuó dando lo que querían, que era una buena historia, con la que ellos se sintieran como acompañados en su día a día y que realmente se empezaron a fanatizar por ello, que hoy en día es una franquicia que ya no es solo de un nicho, hay más personas que disfrutan de este estilo, ya sea por el director, ya sea por eh, los actores, ya sea por la historia en sí, pero creció tanto que uno se pregunta, ¿cómo logro eso? ¿Cómo logro que mi historia pase a eso? Y tienen que evitar el error más común de querer saltarse los pasos de que vos tenés que crear tu comunidad. Para conocer a tu audiencia, lo más importante es crear tu comunidad. Concentrarte, ustedes están ahora tratando de hacer un cortometraje en base a la cultura paraguaya. Pueden adaptarlo em, a cualquier situación, pero realmente a qué nicho le van a hablar. Si tengo alguna discapacidad, ¿a qué nicho de discapacidad? Si tengo un cuento mitológico, ¿quiénes realmente consumen esto? Si tengo una situación de videojuegos o de anime, ¿cuál es mi público? ¿Qué disfruta? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Dónde viven? Me olvido, dale. ¿Qué situación económica tiene? Esas preguntas tienen que hacerle y si no tienen los recursos, redes sociales, noticias, ustedes mismos, preguntarles. Yo sé que mis amigos están, yo les mando así un tráiler, les mando un corto, a veces les invito a algunos amigos para ver algunas películas y les pregunto genuinamente qué sintieron. ¿Qué sintieron? ¿En qué momento se aburrieron? ¿En qué momento? ¿Cómo creíste que tenía que terminar esto? ¿Verdad? ¿Cuál era tu expectativa en base a? Conocer a tu audiencia no es darle todo lo que quieren y perder la esencia de tu corto y de tu historia. Es más bien empezar a construir tu historia en base a expectativas
y darles tu toque, ¿verdad? Darles tu toque para darle un giro que nadie esperó. Pero la línea del storytelling es qué sentimiento le querés dejar, no cómo contás la historia. Entonces, si yo le muestro una película a unos amigos, ¿verdad? Y les digo, ¿cómo creíste que tenía que terminar? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Verdad? Lo último que le pregunto es, ¿qué te hizo sentir? Digo, le pregunto de una, ¿qué te hizo sentir? Y es el método más barato que les puedo ofrecer para encontrar a su audiencia. A la persona que le muestren su corto, su material o le hagan leer su guión, pregúntenle qué le hizo sentir. Lo que me lleva a este último cortito que les quiero mostrar. Vean. Un momento. Even if a day ¿Se escucha? feels too long, Sí se escucha. you feel like you can't wait another one, and you're slowly giving up on everything. Love is gonna find you again. Love is gonna find you, you better be ready then. Well, you've been kneeling in the dark for far too long. You've been waiting for that spark, but it hasn't come. Well, I'm calling to you, please, get off the floor. Tethered to a bird of sorrow, a voice that's buried in the hollow. You've given over to self-deceiving. You're prostrate, bowed, but not believing. You've squandered more than you could borrow. You've bet your joy on all tomorrows for the hope of some returning, while everything around you's burning. Hijo, dile a tu madre que estaba buenísimo. Love is gonna find you again. Love is gonna find you, you better be ready then. Es increíble lo que la cocina puede hacernos sentir. Volví. Ahí está. Bueno, elegí esta publicidad cortita, ¿verdad? Porque mi opinión, ¿verdad? Al principio me empezó a aburrir. Tipo, al principio cuando lo vi, yo sí, me empecé a aburrir un chiquitito. Empatizaba con la historia, pero no me identificaba, no sentía una conexión profunda con el contenido. Y después al final con la frase me derrumbé, o sea, tipo, yo empecé a lagrimear, porque me recordó a cosas familiares mías, ¿verdad? Tipo, capaz eso le puede pasar a tu historia, pero hoy estoy mostrando este cortito por su final. Imagínense, o sea, empecé viendo yo un cortito, una publicidad donde digo, bueno, Chulina, seguro va a ser algo triste, ¿verdad? Seguro me quiere vender algo o seguro, no sé, el cerebro de las personas siempre intenta resolver tu storytelling, tu historia, siempre va a intentar resolver. Y cuando te sorprende muchas veces no es porque tuvo un plot twist increíble, tipo, yo ya sabía que estamos hablando de un padre que está perdiendo la memoria y el hijo le quiere recordar, le quiere
recuperar por unos segundos siquiera. Pero la frase final hizo que yo como hija me quede así como que, ¿entendés? Lograr eso se consigue conociendo a tu audiencia, preguntando realmente qué te hace sentir. Muchas veces van a criticar cómo estás contando, esta parte tenés que sacar, medio aburrido, no sé si esto va a funcionar, cambiarle el color de piel, no sé, ponerle otra ropa. Les van a decir millones de cosas que les va a desviar de quién es su audiencia, el corazón de su cortometraje. El corazón de su cortometraje y qué es lo que realmente quieren hacerle sentir a la persona. Encontrar esto viene de uno mismo, de la gente con quien compartís tu cortometraje y se llaman focus groups. Yo no soy muy fanática de los focus groups porque usualmente las personas mienten. O sea, si le muestras a un amigo y eso y te dice, "Buenísimo", ¿verdad? O le muestras a alguien sumamente perfeccionista y te dice, está todo mal, ¿verdad? Una pregunta que casi nunca van a responder de manera errónea es, ¿qué te hace sentir? Y si ustedes identifican en base a su Pepito, ¿verdad? ¿Qué quiere sentir Pepito y por qué construí toda esta historia en base para hablarle a él o a ella, ¿verdad? En este caso es él, Pepito. Eh, ¿Qué le tengo que hacer sentir a Pepito y ser fiel a eso? Concentrarse en una persona, en una audiencia a la cual le quieren hacer sentir algo. Esa es la manera en la cual van a realmente construir un storytelling en base a su audiencia. Y con eso, mis queridos, estoy abierta a preguntas para profundizar un poco más sus dudas, ¿verdad? Muchas gracias. Capaz pueden ser preguntas que tengan específicas sobre el paso en el que están ahora mismo. Imagino que algunos Ujú. equipos ya están empezados, otros todavía no encontraron el tiempo de siquiera abrir el Word. Y capaz tienen una pregunta Sí. o algo que les ataje, algo que, no sé, yo personalmente encuentro que para arrancar las cosas me cuesta un Perú. Entonces, no sé, tengo mis propios métodos de cómo pasar eso, ¿verdad? Pero no sé, o capaz alguien quiere compartir una forma en la que arranca, no sé. Para enfrentar un poco el bloqueo de cómo encontrar a su audiencia, lo primero es realmente de cómo empezar las cosas, ¿verdad? Es realmente pensar que es sumamente importante hacer este paso, ¿verdad? Em, Hacer este paso hace que tu escritura tenga realmente un norte hacia, hacia algo, ¿verdad? Porque hay veces que no sabemos por dónde empezar, pero es por desconocimiento. Hay veces que no empiezo mi clase de Blender porque no quiero, no sé cómo, entonces, y giro sobre mi propia cola, no sé, ¿verdad? Empiezo a encontrar excusas diferentes, pero cuando entendemos realmente el valor de lo que aportaría empezar a conocer tu audiencia, desbloqueas una ventana nueva y descubrir tu audiencia es ser vulnerable frente a todos, es mostrar tu corto, tu guión sin nada. Tengo un perrito que se rompió la patita y quiere correr junto a su dueño y su dueño es un corredor, ¿verdad? Y se frustra todos los días porque mira su patita y está triste, ¿verdad? Porque no puede acompañarle a su dueño, a su amigo. Exponerse con esa idea de decir estoy estancado en esto es demostrar una vulnerabilidad que te va a abrir va a desbloquear el siguiente paso, ¿verdad? Y lo importante siempre para encontrar tu audiencia es compartir, ¿verdad? Compartir tu historia, ¿no? Francisco pregunta, Ah, ¿qué pasa si mi target no es el jurado? Que me parece una pregunta válida. es una pregunta válida. Bueno, si tu target no es el jurado, siempre hay que
tener en cuenta los parámetros, qué es lo que el jurado está evaluando para realmente agarrarle de ese lado. Por ejemplo, el jurado sería tu audiencia secundaria, ¿verdad? Pero en realidad lo que los jurados están evaluando es que le hables a una audiencia en específica. ¿Se entiende? Es como que el jurado no tiene el condicionamiento de criticar tu arte porque no les llegó. No, no es así. Porque vemos muchas historias todos los días, ¿verdad? Y estamos dispuestos a ser jurados todos juntos de todo, ¿verdad? Pero los jurados que se eligen para este concurso están evaluando que ustedes conozcan su audiencia. Y yo considero al jurado una audiencia secundaria, donde están evaluando animación, están evaluando que tu guión esté bien construido, están evaluando, o sea, tienen todos los parámetros y realmente cumplir con eso desbloquea algo nuevo para ellos de esta historia se le cuenta a alguien y el jurado es quien ve si le estás contando a alguien porque vos lo dejas clarísimo. ¿Se entiende lo que digo, verdad? No debería ser un impedimento a la hora de juzgar el trabajo. En realidad debería ser algo plus, ¿verdad? Y Es- le dijo, asimismo, el criterio del jurado va más por la, el criterio del jurado va más por la calidad y claridad del guión, dirección de arte, animación, etcétera, etcétera. Tuvimos casos, yo hablo desde, porque estoy con Paraguay Animation hace tiempo, ¿verdad? Tuvimos casos donde estuvimos en desacuerdos enormes, donde vemos historias, ¿verdad? Que nos llegaron a alguno, no les llega al otro. Nosotros no somos jurados, nosotros hablamos nomás entre nosotros para conocer, ¿verdad? Y algo que yo rescato de todas esas conversaciones es que alguna historia le llegó a alguien, ¿verdad? Y eso ve el jurado. El jurado está preparado para eso, para ver que tu historia le llegue a alguien y que tu historia sea bien contada, ¿verdad? Acá Sabri Manita. levanta la mano. Sabri, ¿te puedes desmutear nomás? Hola, ¿se me escucha? Sí, te escucho. Sí. Bueno, em, vos hablaste sobre involucrarle a gente ya con el guión, o sea, preguntarle a la gente qué es lo que te hizo sentir. Mi pregunta va más sobre cuánto le tengo que involucrar a la gente, porque ahora con nuestro guión estamos un poco, estamos todavía en fase 0.1. Entonces, yo estoy ya por mi cuenta nomás, perdón, equipo, pero yo le estoy contando absolutamente todos los avances a mi papá, que es tipo mi referente en todo. Y no sé si estoy haciendo bien al contarle absolutamente todo o si es que debería esperar a tener por lo menos un borrador para preguntarle si funciona o no la idea. No sé si entienden mi Y pregunta. te voy a hacer preguntas para entender mejor, ¿verdad? ¿Lo que le mostras es un guión terminado pero borrador o la mitad o le mostras esta de mi historia se trata de esto? ¿Qué le mostras? Eh, Prácticamente todos los avances, si es que escribimos una línea, esa línea inmediatamente le muestra a mi papá. Okay. Está bien compartir la historia, está bien compartir los avances porque te dan una perspectiva diferente de un público que muchas veces cuando nosotros creamos, tenemos una idea que decimos, esta va a funcionar, ¿verdad? Y digo, el perrito se rompió la patita y mira con nostalgia a su dueño corredor que va y da vuelta y vuelta en el campus, ¿verdad? Y después yo le hago leer eso a otra persona y me da su perspectiva. Ay, qué bueno sería si de repente hace un movimiento como que corre, ¿verdad? Y que está en su cabeza nomás de que quiere, ¿verdad? Y te dice algo que vos no pensabas que iba a sumar a tu historia, ¿verdad?
eso se abre desde la, como les dije, la vulnerabilidad, de donde por mi parte yo creo que está bien que le muestres. Ahora, el criterio tiene que ser grupal. El criterio tiene que ser tu público meta, ¿verdad? Es decir, que lo compartís con el equipo y preguntas, mira, esto me dijo que según él no se siente identificado, ¿verdad? Entonces, tienen que preguntarse y tener así una pizarrita, algo, y generar preguntas. Por ejemplo, ¿qué edad tiene la persona que opinó? ¿Verdad? Tiene entre tanto y tanto. Nunca pongan una edad específica porque varía mucho, ¿verdad? Entonces, tiene entre tanto y tanto. Es sexo masculino, se considera full hombre, tal cosa, ¿verdad? Porque hay que poner todos esos datos. Y me dio este comentario. Ok, mi corto se dirige a un público como este. Si no, hay que tomarlo con pinzas y decidirlo con el grupo, si realmente aportó algo o no, ¿verdad? Pero escuchar su campana es sumamente importante porque hay veces que sucede que le haces leer bueno, nunca le hice leer a un niño, pero le hago leer un guión a una persona que yo no entendí esta parte, ¿verdad? No entendí el tono de la escena, ¿verdad? Le pregunto, ¿qué te hace sentir esto? ¿Y qué ves que está medio raro? Y me dice, yo no veo nada. Y yo digo, yo veo que está todo mal por ahí, ¿verdad? Y, ok, no ves nada, pero hay algo que quieras aportar, no sé. Obviamente, lo tomo con pinzas lo que me va a decir, ¿verdad? Y me dice, no, no veo nada, está todo bien. Y yo sí, ok, puedo tomarlo y decir no hay nada malo con esa escena, soy solamente yo. O puedo ir y compartirlo con otras personas. Por ejemplo, en este caso me pasó que lo compartí con el productor, con la guionista y con un amigo, ¿verdad? Pero que está dentro del grupo. Y me dicen, ok, vemos lo que ves, pero creo que la pregunta está medio mal, ¿entendés? Y ahí se abrió un debate enorme en base a una hoja, a un minuto de escena, ¿verdad? Donde es realmente necesario agregar lo que yo dije o es necesario ignorar porque otra persona nunca lo vio. Y ese debate tienen que establecer ustedes en sus equipos. Es decir, que si se van y le cuentan a alguien sobre su historia, anoten estos datos, quién es, cómo vive, su profesión, si alguna vez perdió a una persona, ¿entendés? Tipo, todo depende de tu, de tu contexto. No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, gracias. Ok. Más preguntitas. Parece que no, ¿verdad? Fui muy clara, parece. Debí dejar algunos huecos. Ahí veo una Así es. manita. Adelante. Así es. No sé si estás hablando, pero tenés el micrófono muteado. Está Hola, dice. escribiendo, dice. Hola. Dale. Algo muy interesante en audiencia, mientras Alcides escribe, ¿verdad? Es que necesitan hacer anotaciones. Yo sé que puede resultar a veces tedioso, a veces parece un punto sin salida, pero anotar todo sobre el personaje. Empezamos a desarrollar el personaje principal, entonces lo que hacemos es definir quién es este personaje principal, cuáles son sus motivaciones, cuántos años tiene, eh, qué tipo de amigos le rodean, si tiene amigos, si no tiene amigos, es alguien solitario, tal cosa, y empiezan a escribir y desarrollar el personaje de una manera tan que ustedes dicen que innecesario, ¿verdad? Pero tienen esas anotaciones en las cuales de repente les ayuda a la construcción
de su historia, ¿verdad? Les va a ayudar a, ok, sus intenciones, es una persona solitaria, entonces creo que no haría algo como esto, ¿verdad? Entonces lo importante es que cuando conoces a tu audiencia en base al que creaste a tu personaje, ¿verdad? Vas a intentar eliminar las incoherencias de acciones, que es donde la audiencia siempre se suele desconectar, tipo, digamos que empezaste a conectar conmigo y de repente, yo no haría eso, ¿entendés? Y es como que ayuda mucho las anotaciones porque se pueden olvidar de repente. Bueno, A así ver. es, pregunta. Quería saber qué métodos usas para vender una historia. Como nos contaste anteriormente, cuando la persona no sabe su público objetivo. ¿Qué haces en esos casos? Sería mi pregunta. Ok. ¿Qué métodos utilizo para vender una historia sin saber nuestro público objetivo? Así. Ok. Bueno, si quieren vender una historia, quiere decir que ya está hecha. ¿Sí? Así es. Tipo, tu historia ya está hecha y quieres saber cómo llegar a tu audiencia. Si ya está hecha la historia y no sabes a quién le estás hablando, empezás a desmembrar a tu personaje principal. Empezás a desmembrar al personaje principal y te preguntas, lo que dije justamente un poquito antes, empezás a desarrollar qué le motiva, cuál es su motivación durante todo el cortometraje, de qué decisiones está tomando a lo largo del cortometraje, ¿verdad? Y eh, sus gustos, o sea, cosas que son evidentes en el paneo hasta cuando no habla. Entonces, empezás a tomar elementos de tu corto ya existente, ¿verdad? Empezás a tomar elementos que vos decís, ok, empiezo a crearle a mi audiencia real, no mi... Voy a poner acá. Tenemos a tu personaje principal y querés crear tu audiencia, yo persona que voy a consumir tu contenido. Cuando vos desmembrás a tu personaje principal, y a todos a su alrededor, vos descubrís quién es tu público meta. ¿Cómo? No porque tenés que encontrar a alguien que le gusta lo mismo que a tu personaje, que tiene las mismas motivaciones y que se rodea de los mismos amigos, sino más bien volvemos al sentimiento. ¿Qué es lo que toda la situación generó que podés resumir en una palabra? Generó felicidad, generó frustración, generó alegría o generó rabia. Ah, y susto, esos. Si generó alguna de estas emociones es un punto de partida, o sea, yo parto desde ahí, desde las emociones primarias. ¿Qué generó? Y con esa información, ok, me generó susto. Ok, susto me generó y veo que lo que me pregunto, ¿qué es lo que me generó más susto? Que mi personaje principal, perdón que sigo con la pierna rota, ¿verdad? Pero se rompió la pierna y no tiene más una carrera futbolística, ¿verdad? Entonces, eso es lo que más me asustó. Y yo me pregunto, ¿por qué me asustó a mí, ¿verdad? Entonces, empiezo a mirar qué ese susto empezó a generar y cómo se fue desmembrando y empezar a unir con las, con las características que fuiste sacando de tus personajes. Y ahí es donde vos decís, Pepito, mi público meta es una persona que tiene muchísimo miedo a hospitalizarse, ¿verdad? Es una persona que no le gustan los deportes para jugar, pero le gusta para ver. ¿Por qué? Porque en los videojuegos la rompe, ¿entendés? Tipo, es una persona de videojuegos y demás. Y este personaje en mi historia le tiene que generar un sentimiento a Pepito, que todavía me falta, porque identifiqué los sentimientos principales, ¿verdad? A mí me generó susto, ¿verdad? Pero ¿qué le quiero hacer sentir a Pepito con mi historia, ¿verdad? Entonces empiezo, me pongo en el lugar de mi personaje ficticio
y miro de vuelta el corto, y lo miro de vuelta, y lo miro de vuelta, y empiezo a encontrar las cosas que no son coherentes, tipo, creo que eso no va con Pepito, elimino eso. A Pepito había sido, no es que él tiene miedo a la hospitalización, tiene miedo a los gastos que va a ocasionar el hospital. ¿Se entiende a lo que voy diciendo? Porque es una cuestión, es una pregunta muy interesante y muy buena, pero para hacerlo sencillo, partí desde los sentimientos básicos, ¿verdad? ¿Qué te genera primero tu cortometraje? Alegría, susto, tristeza, ira o... me olvidé, tengo que anotar. Pero tienen que partir de lo más básico. Y a partir de ahí empezar a desarrollar su personaje. Mi personaje tiene una historia más infantil o más adulta. Entonces le empezás a poner, empezás a crear, tiene tantos años, Pepito tiene tantos años, ¿verdad? Y así vas puliendo a tu audiencia meta. Creo que contesté o no, si no me enredé demasiado. Podemos seguir a la siguiente. ¿Qué sería una Sí, incoherencia en un guión o corto? ¿A qué le llamarías incoherencia? incoherencia. Creo que dice algo más o no. Si es una publicidad se entiende que tiene que ser específico, pero si hago una historia muy de nicho, si hago una historia muy de nicho, corro el riesgo que parezca chiste interno. Clásico. Eh, ¿Cuál sería el buen consejo para un punto medio? Ok, yo soy re fan de los chistes internos, pero ahí es donde entramos en una... Tenemos que elegir, voy a tratar de centrarlo, ¿verdad? Tenemos que elegir, si nuestro corto no es para todos, sabemos que nuestro tema que estamos tocando no es universal, ¿verdad? Es un tema de nicho. Y justamente es algo que yo veo mucho en cine independiente, es una lucha constante de encontrar el nicho. A veces estrenamos películas que nadie se entera hasta después de 2 semanas porque ahí recién supo qué y no tuvo chance de verla porque no se enteró, ¿verdad? Y nosotros decimos, ¿y dónde estabas todo este tiempo, verdad? ¿Cómo te pude encontrar antes? ¿Cómo no te pude encontrar antes, verdad? Es el riesgo de tomar una historia que no empatiza con todos y está bien tener una historia que no empatiza con todos, porque muchas de las mejores historias se conocieron mucho después de su lanzamiento, ¿verdad? Y Y si es un chiste interno, ¿cómo mejorarlo? Digamos ok, no me importa nada, quiero cambiar porque quiero que la gente empatice, que más gente empatice con mi historia, ¿verdad? Entonces lo que haría es escribo el chiste interno y le empiezo a mostrar a otras personas. ¿Qué entendiste? La pregunta es, ¿qué entendiste? Y si te dice, no entendí nada, ¿verdad? Pero ¿qué parte no entendiste? ¿Y qué fue lo que entendiste? Entonces empezás a anotar y vos le empezás a explicar de dónde viene el chiste interno y la otra persona dice, ahora entiendo. Ok, no fue gracioso, ¿verdad? Entonces le preguntas, ¿y qué sería para vos gracioso, pero que transmita lo mismo? Para mí, por ejemplo, es re gracioso por esto, ¿entendés? Y la otra persona empieza una conversación y dice, ok, algo que a mí me haría reír de esa forma y te da otro chiste nuevo. Anota ese chiste, anota esa escena, anota lo que sea, no importa, no me enfoco solo en chiste, hablamos hasta de terror, ¿verdad? Anota eso, te vas con otra persona, le preguntas lo mismo y empezás a juntar esta cantidad de opiniones, ¿verdad? Que vos consideres correcta, ¿verdad? Porque no te digo anda junta 300 opiniones, ¿verdad? Sino que gente que te ayude a redirigir y reformular tu conversación, ¿verdad? Y tu escena, sin que pierda la esencia. Lo importante es que no pierda la esencia. ¿Contesté tu pregunta? Anotar, preguntar, discutir, básicamente, si lo ponemos en bullet points, ¿verdad?
Vamos a ir a la siguiente, Julio César. Si mi historia quiere evocar ideas y hablar sobre un tema más filosófico barra abstracto, ¿cómo puedo hacer que mi target entienda eso? Mm, ok, estoy tratando de sintetizarlo para poder ayudarte. Digamos que tenemos una situación filosófica, la famosa historia de si tenés dos carriles de trenes, en un lado está tu familia, en el otro lado está un desconocido, ¿a quién salvarías del tren que está viniendo a toda velocidad sin freno, ¿verdad? Vos tenés la palanca para darle al lado y tenés una cuestión ahí filosófica que cómo empatizar con las personas sin insultarle a otras o sin que no entiendan tu punto de por qué tomarías esa decisión, ¿verdad? Esa es una cuestión. Ahora, algo abstracto, o sea, estoy presentando casos primero para después elaborar, ¿no? Después tenemos el tema algo abstracto, donde encontramos en... Hay películas que utilizan elementos, ¿verdad? Que, que primero no entendés qué hace en ese lugar y te deja con una onda de... ¿verdad? Pero termina gustando de cierta forma en en algunas personas y otras personas por parecer interesante me dicen, yo entendí, qué facha, ¿verdad? Son dos cosas muy diferentes cuando hablamos de algo filosófico o cuando hablamos de algo abstracto. Son tratamientos diferentes. Ahora, si vos ¿por qué? Porque en lo abstracto estás enfrentando una cuestión visual, estás enfrentando un desafío de conexión con con las personas y tendés a tu problema principal que ni siquiera les pase de largo, o sea, para innecesario, ¿no? Y tu desafío con el debate filosófico de vida o lo que sea, tendés a no conectar porque puede haber una diferencia de opiniones, ¿verdad? Entonces, como son targets muy diferentes, pero que cuando los fusionas, tenés a un Banshee. Están los artistas que fusionan un poco Banksy, bueno, los artistas que fusionan un poco la filosofía con lo abstracto y que vos mirás su arte y decís que te transmite algo. Y ahí volvemos a eso. Tu target no muchas veces va a entender lo que estás haciendo, pero si le hiciste sentir algo, le hablaste al target correcto. Si no le hiciste sentir nada, no. Entonces, no tengo un ejemplo claro de de tu situación, ¿verdad? Pero lo más importante es que identifiques que filosófico y abstracto son sumamente distintos. Y si lo querés mezclar, querés ocasionar, lo que querés hacer es generar un impacto. ¿Y de dónde nacen los impactos? De los sentimientos. Es decir, que si estás haciendo algo y no estás generando nada y estás generando más bien confusión o demás, no es ahí el camino. Y vas haciendo preguntas de cómo vos interno, porque es algo abstracto y filosófico, viene de vos esto, no de los demás, cómo generas el sentimiento que querés y vas jugando con las ideas en base a eso, porque como te digo, es un desafío. No sé si contesté tu pregunta y si no contesté, te juro que voy a elaborar más. Vamos a la siguiente. No supe expresar mi pregunta. Es la anterior de qué sería una incoherencia. Em, Digo si es coherente un guión. No, si no es coherente un guión, ¿cómo es que estoy haciendo eso? O sea, ¿cómo me doy cuenta si lo que estoy escribiendo es incoherente o no es coherente? ¿A qué le llamas algo incoherente? Ya, es muy importante reconocer que no siempre vamos a darnos cuenta de las incoherencias nosotros solos. Em, Creo que es algo que ya estoy repitiendo mucho, pero el sentido de colaboración
y de compartir tu historia es muy importante a la hora de encontrar tu audiencia. Y cómo vos realmente te das cuenta de una incoherencia es en el desarrollo del personaje. Es decir, que yo creé Pepito, le creé a Pepito y Pepito haría esto y no aquello. Entonces empezás a jugar con las ideas. Ya no es un juego visual, ya no es un juego es de posibilidades, porque no es un juego de posibilidades, no es eh, que tanto puede saltar algo, o sea, es una cuestión de sus intenciones, ¿verdad? Em, Empezás a jugar con eso y empezás a identificar las incoherencias en colaboración. Si estás trabajando con tu equipo, decís, mira, yo tengo esta idea y empezás a elaborarla y todos están, hija, súper, estamos trabajando en esto, estamos trabajando y después vemos el corto final y decimos, algo me desconecta. Tienen que ser sumamente honestos con ustedes, no críticos, tienen que ser honestos, ¿verdad? Algo me desconecta, ¿verdad? Y entonces empezar a identificar por partes. Tenemos nuestro inicio. En el inicio estoy súper bien, estoy contestando todas mis preguntas. Me generó una duda, pero esa duda me desconectó de la historia o me generó una duda que me invita a ver más. Entonces, esa pregunta va a hacer que vos pases al siguiente segmento, que es el nudo, ¿verdad? Si esa duda te invitó a seguir, no hay una inconsistencia. Pero si esa duda te invitó a desconectarte de la historia, muchas veces no nos damos cuenta cuando nos desconectamos de una historia, pero cuando empezás a desmembrarlo con el equipo, empezás a identificar porque todos sintieron lo mismo en el mismo lugar. Eso es algo muy increíble, que al compartir, muchas veces las personas coinciden en un específico momento donde todos se desconectaron. Y eso quiere decir que no es un problema de guión ni de audiencia, es un problema de ejecución. ¿Entendés? Y hay que ver ahí, ok, hubo un problema en edición, faltó algo, y ahí nos dimos cuenta, Dios mío, estaba haciendo stop motion y allá atrás de una tijera, ¿entendés? Tipo, y la incoherencia, la inconsistencia y que me desconectó era algo imperceptible a primera vista, pero el ojo humano capta tan rápido alguna inconsistencia que hace que se desconecte de la escena, ¿verdad? Ahora, cuando se trata de un desarrollo del personaje, si yo haría algo o no haría otra cosa, es una cuestión bien compleja que se acompaña con preguntas y anotando, partiendo siempre del desarrollo de tu personaje. ¿Qué posibilidades, qué haría y cómo se comportaría? Contesté tu preguntita. Ok, tenemos una última. La verdad que no entendí si fue una pregunta o no, pero acá les va. Buenas. Ok, Generar intriga es parte de todas las emociones que acaba de mencionar. Claro, al generar tristeza, rabia o alegría con el corto, también se genera una pizca de intriga que va acompañada. Pero si esa intriga es la sensación principal que buscamos transmitir, como una curiosidad para saber qué pasará luego, como si lo que buscamos es presentar la trama en forma de un tráiler, un prólogo. ok. Tu pregunta principal es generar intriga es parte de todas las emociones que acabas de mencionar. Y si esa intriga es la sensación principal que buscamos transmitir, em, no entiendo si es una pregunta, pero voy a tratar de elaborar y mientras si puedes escribir, Luis dice. Em, Hay una diferencia de generar intriga de por sí que mantiene al espectador expectante, ¿verdad? Y hay una diferencia entre eso a intriga como género, ¿verdad? Thriller. Tu corto es un thriller, que yo quiero generar intriga y suspense, ¿verdad? Son vertientes muy distintas donde uno es un buen storytelling que te mantiene pendiente de qué va a pasar con la historia
y otro es enfocado en cómo yo sigo el género, o sea, tenés a un detective, tal cosa, es algo más, ¿cómo se dice? Algo más tangible, ¿verdad? Tenés a un detective, o tenés un asesinato, o tenés a una infidelidad, o tenés cosas que generan situaciones de intriga. Es diferente a genero una intriga por qué le va a pasar al personaje, porque eso se puede aplicar a cualquier género. Tipo, tengo una intriga de si ellos dos van a terminar juntos, tengo una intriga de si va a terminar el colegio. ¿Entendés? Son sentimientos diferentes, de los cuales es una muy buena pregunta cuando muestren su corto también, tipo, ¿te interesa saber lo que va a pasar? Por ejemplo, si hay un personaje en la búsqueda de algo, si la persona realmente sintió esa intriga de qué es lo que estaba buscando. Entonces, es como, esa es un tipo de intriga y otro es de no sé, el detective no encuentra una pista y había sido su partner en investigación era el asesino, entonces, y él estaba manipulando todas las evidencias, ¿verdad? Esa intriga de cuándo le va a descubrir, ¿entendés? Entonces, son intrigas diferentes, si se entiende la diferencia así hablando. No sé, quiero escribir y dibujar y eso para que se entienda, pero espero haber contestado tu pregunta. ¿Sí? Discúlpame, me Ah, refiero no a que sé. si con intrigar al público para que quieran saber qué pasa luego, ya se pudo lograr el corto del, ya se pudo lograr el logro del corto, llegarse al espectador. Y no era thriller, sino eh, trailer. Pero creo que he entendido, Tamara, eso. Ella nomás puso el ejemplo de un thriller, si es El que querés. ejemplo. Sí, ok. En- Hay cosas, llamarlo logro son diferentes, o sea, el logro depende de que cada uno quiere lograr con su corto, ¿verdad? Y en este caso es un parámetro, que tu parámetro es que la gente sienta intriga, ¿verdad? Eso no siempre es significado no es el único resultado para decir que tu corto es exitoso, a eso es lo que voy. O sea, no siempre, a veces un resultado resolutivo al final hace que vos sientas una paz con el cortometraje, o a veces hace que te dé un sentido de amor propio y lograste, tiene éxito tu cortometraje, ¿verdad? Entonces, creo que son diferentes. Estoy tratando de elaborar más o menos en base a lo que entiendo. Pero ¿es eso a lo que te referís? Quiero especificar nada más que generar intriga, que la gente quiera ver más, no siempre es sinónimo de éxito, es uno, bien ahí que la gente quiere seguir viendo más y generaste intriga, pero también está que la gente sintió un abrazo en su corazón al ver tu historia y terminó ya ahí, ¿entendés? No hay secuela, no hay más nada, no le den algo innecesario. Por Ah, último, vamos a cerrar acá. Pru Pru está sí. preguntando si podrías considerar al trailer como una especie de piloto. ¿Cuáles son tus opiniones? Bueno, en cortometraje podría considerarse un piloto, porque en las series, tipo tu episodio piloto es tu episodio de batalla donde te vas y buscas auspicios y buscas fondos para que ¿cómo se dice? Te financien el resto de tu serie, ¿verdad? Eh, en este caso, los cortometrajes necesitan un elemento para comercializarse y a veces tienen carencias de fondos o no pueden desarrollarlo completo. Entonces, un mini trailer ayudaría bastante para que sea parte de tu carpeta de búsqueda, ¿verdad? Eso dentro del concepto de piloto, no sé si a eso te estás refiriendo, ¿verdad? Pero sí, sí, con eso puedes salir y buscar fondos y demás.
también puedes comunicar la esencia de tu cortometraje. Pero todo depende también de qué tanto dure tu corto, ¿verdad? Si tu corto dura 30 segundos y haces un tráiler de eso otra vez, es como que no sé qué tanto. Bueno, y eso sería todo. Ah, bien, Tamara, ok. mil gracias por hablar ahora justo a los chicos que están en este momento de escribir, ¿verdad? Yo creo que es sumamente enriquecedor escuchar este tipo de tips cuando estamos empezando este tipo de proyectos. Pero nada, te agradecemos un montón por dar el tiempo y nada, seguimos avanzando. Y acá, Sí, hago Genial. eco las palabras de Lucas. Mil Entonces, gracias, Tamara. Perdón, ¿vas a decir algo más? bien, espero realmente haberles ayudado. Sí, quería darles como unos bullet points, o sea, identifiquen su personaje, sus intenciones, todo, desarmen eso y empiecen a armar a su audiencia real. Y escriban, consulten, compartan y sean fieles a lo que quieren hacerles sentir a las personas, porque eso es lo que nunca va a cambiar la ejecución, nada, es generen un sentimiento. Gracias. Súper, gracias, Tamara. Y qué importante recalcar lo que dice Tamara acerca de la colaboración como equipo y el no tener miedo de mostrar el trabajo. No necesariamente en cada momento, pero mostrar tu trabajo a gente de confianza, así mismo también como lo había dicho Juanca, para ver si es que está llegando al target definido. Espectacular todo eso. Les recuerdo también una vez más de que el deadline o el plazo para entregar los guiones a sus mentores es el fin de semana del 17 y 18 de febrero. No este fin de semana, sino el siguiente fin de semana. Entonces ahora todos los equipos deberían estar trabajando en su guión y para el siguiente fin de semana, no este, el del 17 y 18 de febrero, deberían tener ya una versión para mostrarles a su mentor. Si tienen preguntas respecto a los requisitos temáticos del cortometraje, fíjense en la página de producción paraguayanimation.com/cortos, ahí está todo descrito y como siempre, si tienen alguna consulta, no duden en acercarse a nosotros. Muchísimas gracias, que tengan todos una linda noche. Buenísimo, gracias. Ah, consulta, Guille. No sé si les gustaría a las personas, ¿verdad? A los chicos que les envíe como un ejemplo de cómo pueden desmembrar a su personaje. Un ejemplo que les podemos enviar por correo después, ¿verdad? Totalmente. Genial. Ahí vi mucho sí. Bien ahí. Claro, porque es complicado explicar, hay que darle una plantillita. Buenísimo. Dale.